¿Qué tal? Después de varios tiempos, vamos a trabajar lo que viene a ser el cuaderno de trabajo en el área de matemática para primer grado, ¿ya? En este caso son las páginas 93, 94, 95, 96, 9, 100, ¿ya? Corresponde a la semana 27. Bueno, dice lo siguiente, ¿no? A ver, ¿no? El propósito es usamos diversas representaciones para comprender las propiedades de las operaciones con números enteros, establecer relaciones entre datos y las transformaciones a expresiones numéricas con números enteros. Asimismo, empleamos estrategias y procedimientos para realizar las operaciones con números enteros. Para este caso, la situación viene a ser lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 y 24 grados Celsius. Celsius o centígrados lo llamamos. Entonces, esto sería lo que nos avisa, ¿no? Nos indica la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué sucede en nuestro país? En nuestro país el clima varía en algunas regiones tanto en clima frío y en otras en clima cálido. El Servicio Nacional de Meteorología y Hidrografía, CENAMI, ha previsto que en este año la temperatura ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en el Puno habrá una temperatura de 6 grados bajo cero, ¿ya? Entonces, entendemos que eso sería algo negativo, ¿no? Digamos matemáticamente, ¿no? Mientras que en Piura la temperatura alcanza 37 grados. Como no se dice bajo cero, se entiende que es positivo. La exposición del frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor causa la deshidratación y agotamiento. Entonces, estas serían las temperaturas extremas en el Perú. Ya, el más bajo, el más cálido, ¿no? Luego, a partir de eso, nos hacen las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuántos centígrados de diferencia hay entre las temperaturas mínimas de Puno y la temperatura máxima de Piura? ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima que recomienda la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la temperatura máxima de Piura? ¿Ya? Acá voy a hacer una comparación, no una resta. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? ¿Ya? A partir de ahí, si yo estoy trabajando valga la redundancia, con el cuaderno de trabajo, me plantea la estrategia, ¿no? Comprender el problema, digamos, un plan o estrategia, luego me plantea, ejecutamos el plan y reflexionamos, ¿no? Que son las cuatro partes en las que se desarrollan los problemas propuestos en el cuaderno de trabajo, ¿no? Que resolvemos problemas. Entonces vamos por aquí. Vamos a responder estas preguntas, ¿no? Primero estamos en la etapa de comprendemos el problema. A ver, ¿cuál es la temperatura mínima en la región Puno según Cenami, ¿no? Sería esto, ¿no? 6 grados bajo cero. Y yo lo puedo representar menos 6 grados o cero. Temperatura en el Cenamis, ¿cuál sería la temperatura máxima según Cenami en la región Piura? Eso sería 37 grados. O si gusto lo pongo más 37 grados, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dicen, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿entre qué valores varía la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo? Ya, claro, pero este me dice según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué me doy cuenta? Esta parte es de comprender texto, ¿no? Entonces yo lo estoy sacando de acá, ¿no? Esto, entre 18 y 24. Entonces afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 y grados Celsius centígrados. Explica qué significa 6 grados bajo cero. Los grados bajo cero son los grados negativos de la escala de Celsius, donde ceros significa el punto de congelamiento del agua. Bueno, esto es lo que históricamente conocemos, ¿no? Que se han dado, digamos, en alusión a, digamos, al grado Celsius, ¿no?
Bueno, también hay sus discusiones, ¿no? Pero estamos asumiendo que el congelamiento del agua sería en este, ¿no? Cuando es 0 grados. Lo que significa bajo cero, significa en este caso un número negativo. Significaría un número negativo. Vamos por acá. Que escribe todos los datos de la situación. A ver, hay un montón de datos, ¿no? Pero en este caso lo que nos interesa sería está relacionado con las temperaturas, ¿no? Temperatura ambiente óptima, 18 a 24. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Temperaturas en el Perú, 6 grados bajo cero a 37, ¿no? Estas son las temperaturas en el Perú, ¿no? De 6 a 37, ¿no? Y ahora que me dice aquí, las 6, ¿qué me pide hallar en las preguntas de la situación? De acuerdo a la pregunta de la situación. Como hay 3 preguntas, de acuerdo a cada uno de ellos, ¿no? Yo también puedo juntar todos, porque al final todos me piden diferencia y puedo responder, ¿no? Yo lo respondí por separado. Entonces, para el primero que dice, ¿no? Para la primera pregunta, me pide, ¿no? Diferencia entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura. Para la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿No? Diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima de Piura. ¿Ya? Y la siguiente era diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima de Puno. Ahí creo que no estamos entendiendo, ¿no? Simplemente estamos respondiendo de acuerdo a la situación significativa. A ver, si yo trabajo con el libro, con el cuadro de trabajo, perdón, diseñamos y seleccionamos una estrategia. Yo para diseñar, seleccionar la estrategia, si yo estuviera trabajando, digamos, en el libro, quizás podría ser un poquito más abierto o tener más posibilidades, ¿no? Pero yo como estoy trabajando con el libro, yo debo ver el formato del libro, pues. Por acá el libro me va a invitar a hacer gráficas, ¿ya? Entonces yo debo responder de alguna manera relacionado con lo que voy a seguir acá. Por eso yo aquí pongo esta parte, graficar. Y restamos las temperaturas para cada caso. Yo voy a restar la temperatura máxima con la temperatura mínima. Por aquí. Ejecutamos el plan. Entonces primero hay que comprender. 37 grados, yo lo puedo representar de esta manera, que es lo mismo que esto. 6 grados bajo cero significa menos 6 grados Celsius. Ahora en esta parte me dice, ¿no? Representen la recta numérica. Si para mí todo esto sería una recta numérica, todo lo que está aquí, entonces yo debo identificar el 0 como punto de referencia. Es el 0. Cada marca verde vale 5, ¿ya? Por ejemplo, hasta acá, a la izquierda los negativos, a la derecha los positivos. Sería 5, pero como quiero ubicar las temperaturas a 6 grados, porque me está pidiendo que ubique todas las temperaturas, ¿no? Estas temperaturas, 18 y 24, las temperaturas 6 y la temperatura 37. Me está pidiendo que los ubique en esta recta, ¿no? Entonces yo ubico 0, pero 0 lo ubico como punto de referencia. No necesariamente tiene que estar, sino por un tema de referencia. Luego tengo un menos 6 a la izquierda. Entonces es un aproximado, ¿no? Si acá, a ver, no muy grande, con la manita, ¿no? Si acá es 5, menos 6 sería un poquito por acá, ¿no? Aproximadamente. 5, 10, 15. Y me dice el otro grado era 18, aquí. Acá 5, 10, 15, 20, 24, antes de 25. ¿Ya no? 15, 20, 25, 30, 35, 37, un poquito más allá del 35. Y lo busco en la recta, ¿no? De manera aproximada. Para acá que me dice, ubica en la recta numérica los valores de la temperatura de Puno y Piura. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿no? Siempre ubico el punto de referencia. En este caso, ¿ya? Si ubicar este punto de referencia, sería 0, ¿no? Acá. Este punto de referencia. Acá a la izquierda menos 6 para el caso de Puno y 37 a la izquierda para el caso de Piura. Cada palito verde vale 5, 5, ¿ya? Considerando el gráfico de la pregunta 3, o sea, se refiere al anterior, el plan de estrategia toma un punto de partida
el valor numérico de la temperatura de Puno y determina cuántas unidades se ha avanzado para ubicar el valor numérico de la temperatura de Piura. Representa mediante una operación realizada en la recta numérica. A ver, yo cuando estoy en la recta numérica y yo si quiero ver la diferencia entre dos números en la recta numérica, simplemente voy a restar el mayor con el menor. ¿Ya? Cuando estoy en la recta numérica y quiero la diferencia entre dos números, sería el mayor y el menor, para ver cuántos espacios hay de diferencia o se han separado. Mayor menos el menor. Ahora, yo debo respetar los signos. ¿Ya? Es muy importante, sobre todo si es negativo. Entonces, el mayor es 37. Toco 37. Voy a restarlo, menor. Entonces, este primer negativo es por, digamos, por la característica que estoy queriendo hallar la diferencia. Este negativo que ahora lo pongo de rojo es por lo que yo estoy hallando la diferencia. Y lo negativo que está dentro del paréntesis es parte del número de acá, que es un número que está antes del 0. Y antes del 0 son los negativos, o sea que está a la izquierda. Repito, el rojo es porque todavía no diferencia. El signo de rojo es porque todavía no diferencia. Y el signo de acá, el signo el menos 6, ese signo es parte, digamos, del número 6. ¿Por qué? Porque es un número que está antes del 0, que me representa a 6 grados bajo 0, por eso. Obviamente, y aquí yo podría recordar el tema de la ley de los signos, ¿no? Aquí voy a marcar, ¿no? Menos por menos. Signos consecutivos voy a multiplicar menos por menos, más. ¿Ya? Es por eso que aquí, más. Recuerdo la ley de los signos. Luego veo dos que sí voy a sumar, ¿no? En esta parte ya sumaría y me quedaría con 43 grados. Bueno, más o menos estaríamos concluyendo de esta manera, esta parte 4, ¿ya? Luego en la 5 me dice, ¿no? De la misma manera responde la segunda y la tercera pregunta de la situación significativa. Entonces, yo quiero hallar la diferencia entre la... Claro, y debo acordarme de la pregunta, ¿no? Me refiero a esto, ¿no? A dos, a esto. La diferencia max de la temperatura máxima de Piura con la máxima de la OMS. Y la siguiente, la mínima de la OMS con la mínima de Puno. ¿Ya? Esta es la siguiente. Entonces, la máxima de Piura, 37. La máxima de la OMS, 24. La diferencia es 13. No hay mucho inconveniente ahí. Ahora, la diferencia entre la mínima de la OMS, que es 18, y la mínima de Piura, que es 6. ¿Ya? Entonces, acá debo tener cuidado, me habla de diferencia. Vamos a marcar acá. Primero arriba, este negativo es porque estoy hallando diferencia. El negativo de acá también es porque estoy hallando. Eso es lo que debo tener cuidado. Pero acá, en el caso anterior, simplemente estoy restando números positivos. Estoy restando 37, le estoy restando 24. Pero acá, en el siguiente caso, voy a restar a 18, le voy a restar un número negativo. O sea, le voy a restar el menos 6. Entonces acá sería menos 6. ¿Qué pasa? Menos por menos, ya hemos visto en la cosa anterior, este producto se convierte en positivo. ¿Ya? Yo antes ejecuto y me sale 24, ¿no? Creo que hay una diferencia de 24 grados. Estos casos son Celsius, ya no sé por qué no le he puesto, ¿ya? Solo estos casos deben ser grados Celsius. Ya sé, no sé por qué. En fin, seguimos. ¿Qué me está faltando? Ah, ya, la reflexión. Aquí me dice si la temperatura aumenta 5 grados a la temperatura máxima de Puno y a la temperatura máxima de Piura. ¿Cuáles serían las nuevas temperaturas? Me planteo, ¿no? Si Piura era menos 6, se le va a aumentar 5, era menos 6, le aumento 5, entonces me va a salir menos 1. ¿Cómo así? Entonces, signo acá tengo la operación de cantidades con signos diferentes. Entonces, signos diferentes se van a restar. Se coloca
signo del que tiene mayor valor absoluto. ¿Ya? Normalmente a veces decimos se coloca el signo del mayor, ¿no? ¿Ya? Pero lo correcto es decirlo, se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto, porque el mayor siempre va a ser el positivo, ¿no? No hay un negativo. Entonces lo correcto es se coloca el signo del que tiene mayor valor absoluto. Mayor valor absoluto va a ser una distancia. En este caso, 6 sería el mayor que tenga mayor valor absoluto. Entonces, menos 6. El resto, normal, en el orden que yo quiero, pero voy a colocar el signo del que tiene mayor valor absoluto. En el caso de Piero le aumentamos 5 grados, de 37 pasa a 42. Ahora me utiliza la recta numérica que te ayudó a responder las preguntas de la situación significativa. Justifica tu respuesta. Que cada temperatura ha avanzado 5 espacios a la derecha. Eso es lo que ha sucedido, ¿no? Ahora, si yo quiero justificar aquí, por ejemplo, de menos 6, si va a avanzar 5 espacios, va a llegar por aquí, acá. Y esto sería menos 1. No me ayuda. Esto sería menos 1. Y ahora el otro de 37, aumentamos 5, va a pasar más o menos por acá. Que sería 42, ¿no? Que sería 42 en este caso. Tampoco me ayuda esto. ¿Qué sería? No sería 42. Pero 42 positivo. Y sí, no es necesario, ¿no? Solo sería acá. Y eso sería esta parte, ¿no? Luego tenemos otras actividades relacionadas, en este caso a otra significativa. El propósito viene a ser el mismo que el anterior. Luego de la cuarta fecha, un torneo de fútbol en que le falta eh, la tabla de- perdón, luego de la cuarta fecha del torneo de fútbol, en la tabla de posición, un equipo lleva 3 goles a favor y 4 goles en contra. En la quinta fecha convirtió 2 goles, pero recibió 5 en contra. ¿Cuál será la nueva diferencia de goles? Ya, aquí ya lo han resuelto. Lo que nos pide es reflexionar en esta segunda parte, ¿no? Ya lo está resuelto esta parte. Entonces, los goles a favor lo pone de manera positiva, que le van a ayudar al equipo, sobre todo cuando hay empates en puntos, y los goles en contra lo ponen de manera negativa. Ahora luego acá calcula la diferencia, ¿no? Pero él calcula la diferencia sumando estas cantidades. Pero recuerda que él está sumando pero respetando los signos, ¿sabes? Es muy importante. Respeta los signos. Está trabajando como si fueran como lo que son, ¿no? Números enteros, perdón. Trabajando de esa manera. Y luego él halla la diferencia, ¿no? Cuando él halla la diferencia aquí, él halla, pero los cambia el orden, fíjate. Y halla la diferencia 1. Simplemente lo cambia para hacerlo de una manera práctica. Pero este no es el orden con lo que está. El orden en el que está los números es esta, ¿va? Y acá lo vuelve a cambiar, coloca que es negativo, ¿no? Pero obviamente por cuestión práctica ya nosotros sabemos, ¿no? Signos diferentes, vamos a restar, perdón, signo diferente acá, signo diferente vamos a restar y vamos a colocar el signo del mayor. En este caso el que tiene mayor valor absoluto. Lo mismo hace por acá. Luego, ¿qué sucede, no? Para la quinta fecha hizo 2 goles, pero le hicieron 3. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí ellos representando para acá, ¿no? Esto, por ejemplo, sería lo que sucedió en la primera fecha, perdón, en la cuarta fecha. Luego esto sería lo que sucede en la quinta fecha. Pero muy chico. Esto sería lo que sucede en la quinta fecha. Lo suma para acá de manera lineal, ¿no? Para cada caso. Suma aquí, sale 5. Suma acá, le sale menos 9. Ahora vaya la nueva diferencia. Goles a favor, 5. Goles en contra, menos 9. Diferencia de goles, menos 4. Quiere decir que ese equipo por diferencia de goles tiene 4 goles en contra. Eso está resuelto, ¿no? A usted lo que le piden acá, ¿no? Describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a la situación significativa. A ver, ¿qué se ha hecho? Es comprender la situación, identificar los datos y representarlo usando los números enteros. Hasta acá se ha hecho eso, ¿no? Todo lo que se indica acá es lo que se ha hecho por aquí. Para todos los casos, ¿no?
más o menos, representada con números enteros. Luego toda la parte de acá es lo que se ha hecho, ¿no? Para hallar la diferencia de goles, suma cada número con su respectivo signo. O sea, respeta los signos, como que dice. Ahora acá nos plantean otro, ¿no? Ahora, ¿qué ha sucedido? Obviamente que hay que identificarlo, ¿no? A ver, me dice, ¿no? En la sexta fecha, el equipo convirtió 5 goles y recibió 3. Esto sería tercera fecha. Ahora, esto sería la cuarta. Estos serían los goles de la quinta fecha. Estos serían los goles de la sexta fecha. ¿Para qué sucede ahora? Va a sumar los goles a favor de la segunda a la tercera, a la sexta fecha, que serían 10. Los goles en contra, que serían 12. Está sumando. Lo que pasa es que los goles en contra lo representan de manera negativa, son 12. La diferencia de goles sería la suma de los goles a favor más la suma de los goles en contra. Pero fíjate que los goles en contra son negativos. Entonces me estaría quedando menos 2. La diferencia será de 2 goles en contra. Eso sucede mucho cuando revisamos tablas, ¿no? De fútbol. Vamos por aquí. Me dice lo siguiente. Sigue siendo el mismo propósito, ¿no? Simplemente estamos empleando gráficas, ¿ya? Y para justificar, interpretar, y ahora hay que justificar la respuesta. A ver, la línea del tiempo me representan algunos acontecimientos históricos que se indica acá. Primera tablilla, invención de la imprenta, descubrimiento de América, independencia del Perú. Ahora, cuando uno habla del año cero, si bien es cierto es un poquito polémico porque uno lo relaciona, el año cero es el nacimiento de Jesucristo, algunos dicen años después, pero para cuestiones prácticas asumimos que el año que Cristo nació en el año cero. Ya, entonces matemáticamente cuando representamos antes del año cero, que es el nacimiento de Cristo, entonces sería de manera negativa, ¿no? Y después iría sumando de manera positiva. Por favor, no quiero polemizar con nadie, ¿no? No estoy diciendo que Cristo haya nacido acá, porque como digo, no, hay versiones que dicen que haya nacido después. Pero en todo caso, este es un punto de referencia, ¿no? Año cero. Me dice acá, ¿cuántos años transcurrieron desde la diferencia, perdón, desde la invención de la imprenta hasta el descubrimiento de América? Entonces, si yo quiero hallar la diferencia de números, voy a hallar, o de fechas, voy a hallar la fecha actual o la fecha más alta menos la fecha anterior. Entonces me pide la diferencia que ha transcurrido entre la invención de la imprenta y la invención de la imprenta con el descubrimiento de América. O sea, estos dos que están acá. Entonces va a ser el dato mayor, ¿tá? Menos el dato menor. O sea, la fecha más grande menos la fecha más pequeña. Numéricamente, ¿no? Se lo coloco aquí, resto y me queda 52 años. Entonces usted va a marcar acá sus respuestas. Luego por aquí. ¿Cuántos años transcurrieron desde las primeras tablillas escritas hasta la proclamación de la independencia del Perú? Tablillas, fíjate, y independencia del Perú. Los que están a la derecha, en la recta numérica, son los más grandes siempre. Tablilla e independencia del Perú. Entonces, como esto está a la derecha, este es mayor. Entonces pongo 1821. Lo voy a restar. 400, menos 400. Ya, pero ese 400 es negativo. Vamos con su respectivo signo. Vamos de nuevo. Este signo que está aquí es porque estoy restando. Este signo que está acá adentro es porque corresponde al año, ¿ya? Lo puedo observar en la recta, ¿ves? Ahora, ¿qué hago, no? Vamos a... ¿Cuántos años de diferencias hay? Entonces, aquí sería... pero acá hay un error, ¿ya? Esto no debería estar acá. De hecho, yo lo he hecho por hacia abajo. Entonces, menos por menos, más.
¿Ya? Entonces acá hay se ha aplicado la ley de signo, ¿no? Menos por menos, más. Ahora 1821 años más 400 años, 4000 años, ya sale 5000 años. 5821 años. Ahora acá tengo otra situación, ¿no? El Servicio Nacional de Meteorología y Hidrografía CENAMI registró las temperaturas. ¿Cómo se muestra en la siguiente tabla? La pregunta es ¿cuál de los grados centígrados desciende la temperatura el miércoles? La primera semana, o sea, ¿en cuántos ha descendido? El miércoles, vamos acá, a marcar ya, el miércoles. Miércoles hasta el viernes, ¿cuánto descendió? Pero fíjate, cada barra va de 2 en 2, o sea, acá sería bajo 2, bajo 4, bajo 6, bajo 6. Pero eso lo hago viendo la gráfica, ¿no? Y ya claro, y podría, bueno, profe, bajó 6, descendió 6 barcos. Correcto, ¿no? Porque viendo la gráfica lo he resuelto. Pero matemáticamente lo podemos restar así, ¿no? Si yo quiero ya la diferencia, sería la temperatura más alta, caso que sería 4, menos la temperatura más baja, que sería menos 2. Este signo es porque estoy haciendo la diferencia, y este menos 2 es el valor que está acá. Acá va menos 2. Es de la operación. Menos por menos, más. 4 más 2, 6. Desciende 6 grados. Yo podría responder de esta manera. Ahora ya está acá la última situación, mis hermanos. De acuerdo con un libro de historia, un personaje nació en el año 35 a.C. y murió en el año 15 después de Cristo, a la edad de 50 años. ¿Correcto? ¿Esto es real? ¿Posible? Explica haciendo uso de sus conocimientos. Ahora, los nacimientos antes de Jesucristo, los nacimientos antes, bueno, que estoy redundando, los nacimientos antes, antes de Jesucristo se representa con los números negativos. Y para hallar la edad en que murió una persona, restamos. Claro, si yo quiero saber, por ejemplo, una persona se muere en el 2020 y ha nacido en el año 1990. Yo para saber a qué edad ha muerto, yo debo restar la edad en que murió menos la edad en que nació. Yo hago esa resta y voy a obtener, ¿no? Ahora, pero acá estoy diciendo que los que nacieron antes de Jesucristo se representa como un número negativo. Claro, y acá también lo tengo en la gráfica, ¿eh? Vamos a ayudarnos de esta gráfica, ¿eh? Entonces esta parte verde son los que han nacido antes que de Jesucristo. Se representa con números negativos. Entonces yo puedo representar, ¿no? 35 antes de Cristo, lo puedo poner como menos 35 años. ¿Ya? Este es por ubicar en la recta numérica, ¿ya? ¿ya? O en la línea del tiempo. 15 años después de Cristo, ¿ya? Más 15 años. Entonces yo como quiero saber a qué edad, a qué edad ha muerto, voy a hacer lo siguiente de acá. Edad actual, el año en que murió, esto es el año en que murió, menos el año en que nació. Entonces este negativo es porque estoy restando. El primer negativo que está de rojo es porque estoy haciendo una resta, no una resta. Y el negativo en el paréntesis es porque ese año ese año también es negativo, los 35. ¿Qué sucede? Menos por menos, más. Se voy a tener 15 años más 35 años. Esto me sale más 40, más 50 años. Más 50 años o simplemente 50 años, ¿no? Sería, jóvenes, les agradezco su atención.